Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país. Todos los viernes de 10 a 11. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. El cielo que se esconde tras tu silueta gris. Donde miro te veo, donde busco no estás. Atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminaré en silencio por el asfalto frío. Acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río. Acá nadie está solo, acá hay necesidad. Muy buenas mañanas pasadas por agua. Qué linda el agua que cae cuando se necesita tanto. ¿Cómo andan por ahí del otro lado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva audición de El Popular en Radio. Les habla Paola. ¿Cómo andás, Victoria? Muy bien, por suerte, pasada por agua, llegué hecha un pollito mojado, pero bueno, aquí estamos. Hoy va a ser el día en que todos vamos a andar con los pies mojados. Exactamente. Así que después cuídense por los resfríos y demás. Sí. Mucho té con limón y miel. Y jengibre, dicen también. Jengibre y otras recetas caseras que andan por ahí que son muy buenas para la salud. Después podemos dar algunas. Tenemos medicina ancestral acá con Victoria, buenazo. Bueno, Victoria, si te parece, vamos a arrancar en el día de hoy con nuestra editorial, que obviamente está vinculada con la tapa de nuestro Popular, que titula Nuestro pueblo dijo nunca más, en esa marcha enorme que tuvimos el 20 de mayo. Así que si te parece, arrancamos. Nuestro pueblo dijo nunca más. Una vez más la marcha del silencio conmovió todo. No dejó a nadie indiferente. Cada año, y ya hace 28, crece más, en participación, en compromiso, en cantidad de lugares donde se realizan marchas y concentraciones, en raigambre popular. Este año no fue la excepción. Lo primero a destacar de este hecho político y social de dimensiones históricas es que expresó de manera irrefutable que hay una mayoría clara del pueblo uruguayo que rechaza la impunidad, que reclama verdad y justicia y que dijo, con un silencio estremecedor, que expresa cientos de miles de gritos: nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Eso es lo principal que se expresó este 20 de mayo, la acumulación histórica de la lucha perseverante y digna contra la impunidad, contra la mentira, contra el ocultamiento, contra la crueldad. El 20 de mayo confrontan dos silencios. Por un lado, un silencio cobarde, miserable, mezquino, de quienes saben la verdad y la ocultan. El silencio de los impunes y de los que los defienden, sabiendo que mienten, sabiendo su mezquindad. Es un silencio de rencor, un silencio que encadena, que nos quita libertad, un silencio que nos hunde en un pasado atroz. Es un silencio de cada vez más pocos, un silencio vergonzante, que se esconde o que cuando se muestra lo hace desde el odio y la mentira, agrediendo. Por el otro, un silencio digno, cargado de verdad, que reclama justicia, que interpela, un silencio preñado de dignidad, un silencio que se muestra orgulloso en las calles y las plazas, que se porta como estandarte, que se refugia en rostros, que tiene caras, un silencio conmovido y conmovedor. Un silencio que convoca, que nuclea, que organiza. Un silencio que se sostiene en la verdad. Un silencio que provoca respeto, que emociona. Un silencio que no olvida y que quiere un futuro sin mentira y sin impunidad. Es ese silencio, el de la verdad y la dignidad, el que está ganando la pulseada.
Es importante destacarlo porque no es así en todas las luchas por transformar el Uruguay en un país mejor. El 20 de mayo, la Marcha del Silencio expresan en un momento concreto una nueva síntesis de toda la sociedad. Esa nueva síntesis mayoritaria de la sociedad uruguaya es contra la impunidad, es por verdad y justicia y nunca más. Nunca un proceso de síntesis de la sociedad es una cuestión menor, pero en este caso adquiere especial relieve porque es un tema central desde el punto de vista ético, democrático y también de la transformación social. La impunidad es un veneno para la sociedad, que lo contamina todo, que degrada todo. La impunidad es también un resorte clave del poder. Por lo tanto, que nuestra sociedad, nuestro pueblo, mayoritariamente la rechace es un avance histórico. Hay que recordar de dónde partimos. En 1996, cuando se hizo la primera marcha del silencio, la impunidad era política oficial del Estado. En los medios de comunicación no se hablaba de dictadura, se decía régimen de facto. Los desaparecidos no existían. La tortura era un invento de la izquierda. Veníamos de la derrota del voto verde en el referéndum contra la ley de caducidad, por amplio margen. El miedo seguía siendo una herramienta poderosa al servicio del statu quo. Nos cerraban todos los espacios. Pero no nos rendimos, decidimos marchar, decidimos seguir diciendo la verdad y reclamando justicia. Decidimos que no íbamos a dejar que nos limitaran la libertad a su antojo. Elegimos la dignidad. En esa batalla histórica por la verdad y la ética de la sociedad toda, tiene un enorme mérito madres y familiares de desaparecidos, que en esta iniciativa de la Marcha del Silencio, apoyada desde el principio y hasta hoy por el PIT-CNT, el Movimiento Estudiantil, FUCBAN, ONASPU, el Movimiento Popular, unificó la lucha contra la impunidad, que siempre existió y que siempre fue digna, y, como siempre ocurre con la unidad, la elevó a un nuevo nivel. Esa dignidad y esa capacidad de iniciativa tienen el enorme mérito de haber contribuido grandemente a generar esta nueva síntesis en la sociedad. Por eso, hoy, que son cientos de miles en todo el país las y los que manifiestan, hay que recordar por qué marchamos, no olvidarlo nunca, y para ello no hay mejor manera que darle la palabra a madres y familiares de desaparecidos para que, respaldados por nuestro multitudinario silencio, lo reafirmen. Es esta una marcha de todos y todas, una marcha que ha sido apropiada por la gran mayoría del pueblo uruguayo, abrazando una causa que ha entendido como justa y necesaria. No solo es el 20 de mayo donde nos encontramos, sino en el correr de todos estos días, en el marco del mes de la memoria. Son infinitas las muestras de afecto y esperanza que se han volcado en este tiempo, en forma de margaritas y fotos, en intervenciones y recuerdos diversos, en manos jóvenes y viejas, que rompen el miedo mientras sostienen la memoria, nos dijeron en su proclama. La búsqueda de nuestros familiares no puede continuar siendo una búsqueda a ciegas. Es necesario que quien tiene información la otorgue. Es urgente quebrar el silencio y romper con la cultura de la impunidad. Los avances son lentos e insuficientes. El tiempo corre y seguimos sin saber qué hicieron con nuestros familiares. Seguimos con una justicia incompleta que desoye el reclamo por verdad, exigieron. Y terminaron con una constatación conmovedora. Aunque el tiempo siga corriendo inexorable, sin vencer la ausencia, nos sentimos más cobijados que nunca, porque no estamos solos ni solas, porque nos cobija todo un pueblo que ha tomado en sus manos la tarea de sostener la memoria. Y es así, los cobija todo un pueblo. Este año, en Montevideo, cientos de miles desbordaron más de 18 cuadras de 18 de julio, y no de cordón a cordón, sino de pared a pared. Fue tan grande la marcha que la multitud abigarrada también ocupó las veredas. Hubo además 77 marchas y concentraciones en los 19 departamentos del país y en muchos lugares cada vez más del mundo. Y como si esto de por sí no alcanzara, hay que agregar los cientos de charlas, videos, debates, encuentros realizados en todo el territorio nacional. La siembra de margaritas, esa flor humilde y digna que es el símbolo de la lucha de madres y familiares, en todas las plazas, rotondas de entradas a ciudades y pueblos, sindicatos, cooperativas de vivienda, liceos, facultades. Y no olvidarse de valorar que más de 30 clubes deportivos de básquetbol,
fútbol y vóley, sus planteles, sus hinchadas, hayan expresado su compromiso. Cuando eso ocurre es que algo se transformó en patrimonio popular y atravesó las fronteras, derribó muros, llegó a los rincones más impensados. Es tal la magnitud de la marcha del silencio que descoloca a quienes siguen empeñados en la mentira y el odio. Por eso se refugian en el anonimato cobarde de las cloacas de las redes sociales, pintan provocaciones sin firmas en algunos muros o mandan autos de inteligencia policial a filmar a los manifestantes en Minas, La Valleja. Nada puede empañar o manchar tamaña expresión de pueblo. Por supuesto que hay que condenar esos espasmos provocadores, pero la mayor respuesta se dio en las calles. Hay un aspecto más que hay que rescatar. La marcha del silencio emociona. No hay muchos acontecimientos sociales o políticos en los que sus participantes se emocionen. Miles, en cada rincón del país, llegan al final de las marchas con su cartel, su pancarta o su vela encendida y llorando. No saben bien por qué, pero no pueden contener las lágrimas. Pasa en las y los integrantes del cordón que trabajadores y estudiantes hacen para que los integrantes de madres y familiares transiten por 18 de julio. Las muchachas y muchachos, tomados de las manos, cumplen su tarea con lágrimas en los ojos. Pasa cuando gritamos presente ante cada nombre de nuestros 197 desaparecidos y desaparecidas. Pasa cuando decimos tiranos temblad al cantar el himno. Pasa cuando alguien mira hacia atrás y ve esa marea humana en silencio. La marcha del silencio es una marcha de abrazos, de emoción. Solo las cosas auténticamente importantes, profundamente populares, provocan esa emoción. No hay que subestimarla. Cuando cientos de miles se convencen, expresan su convicción en acciones y se conmueven, son una fuerza de enorme poder transformador. Pueden cambiarlo todo. Este 20 de mayo nuestro pueblo, en silencio, dijo con mucha fuerza, nunca más. Nadie puede ignorar ese pronunciamiento. Se llame como se llame, piense como piense. Mucho más cuando estamos a pocos días de conmemorar los 50 años de la huelga general con la que nuestro pueblo enfrentó el golpe de Estado e inició la resistencia. Este 20 de mayo de hoy es tributario de la huelga, de los volantes clandestinos, del no de 1980 y del 1 de mayo de 1983, de la marcha estudiantil al Francini, del obelisco. Las margaritas tienen raíces profundas y es un gran mérito que hoy marchen el 20 de mayo. Muchos que no participaron antes, de eso se trata, de avanzar. Tendremos un futuro sin impunidad, con verdad y justicia, con libertad e igualdad, porque hay un pueblo comprometido con ello. Que nuestro silencio se multiplique en miles de margaritas en nuestros corazones. Preciosa la editorial. Conmovedora como la marcha. Y bueno. muy completa también para explicar los orígenes de dónde... Sí, ¿de dónde surgió? Pasando por todos los aspectos que tienen que ver, ¿no? La impunidad, las provocaciones, la emoción. Aquellos plebiscitos que el pueblo en su momento votó en contra. Quién sabe si hoy en día sería lo mismo, tomando en cuenta esta marcha, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, para continuar un poquito con lo que viene siendo nuestro desarrollo aquí en el programa, ahora vamos a escuchar al secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, en su columna de todos los viernes. Vamos, Federico. Queridos compañeros y compañeras, un gusto volver a recontarnos aquí en la columna del Popular. Quiero saludarlos, felicitarlos, abrazarlos nuevamente por lo que fue esa impresionante demostración de multitudes, ese gran compromiso que a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio y que fuera de fronteras, terminaron siendo 77 actos demandando verdad, justicia, nunca más al terrorismo de Estado, en la cual fuimos partícipes la inmensa mayoría de los compatriotas. Esto es una cosa que, como lo preveíamos antes en la convocatoria y luego fue el resultado en las calles, en las movilizaciones, en las imágenes que nos dan escalofrío cuando la volvemos a ver, cuando nos sentimos reconocidos allí, en cómo nos buscamos en cada fotografía, en cada filmación casera que hay por todos lados. Es impresionante ese compromiso y sigue siendo atronador, sigue siendo impresionante también el silencio que nos convoca allí.
la renovación juvenil, cómo hay cada vez generaciones más jóvenes, niños, niñas, adolescentes que ni lejos estaban al término de la dictadura de haber nacido, participan junto con nosotros, con los más grandes, y con los más grandes con nosotros, que nosotros todavía allí marchando, clamando por verdad, por justicia, por nunca más terrorismo de Estado. No bajemos nunca esa bandera, compañeras y compañeros, porque la verdad está de nuestro lado y porque seguramente, como lo dijimos otra vez, cada vez los traidores tienen más miedo, porque saben que tenemos la razón y vamos a llegar a la verdad. Una segunda parte tiene que ver con esta nueva arremetida de este gobierno que se quiere llevar a todo a los pechazos, que se quiere llevar a todo de pesado. Ha promovido una nueva arremetida contra las empresas públicas del Estado. No contento ni conforme con la entrega de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a esa empresa belga Catol Nati por 60 años más, van a tener que pasar 12 gobiernos en nuestro país para poder hacer algo y recuperar la soberanía de nuestra terminal de contenedores. Bueno, no conforme con eso, con la pérdida, con ese regalo que han hecho, también siguieron avanzando, jugando hasta con la salud, con el estado sanitario de los compatriotas, como es en el tema de OCE, cuando se tenía proyectado la urgente necesidad de construir una reserva de agua potable allí, como era la de Casupá, la desecharon y han agarrado para otro proyecto que tampoco lo han culminado, ni siquiera lo han empezado en medio de esta sequía. Es impresionante cómo le toman el pelo al Estado uruguayo, cómo juegan con la salud de la gente a costa de seguir favoreciendo a sus amigos. La situación que se ha denunciado también, las comunicaciones con esa renovación del espectro radioeléctrico, dando por el mismo valor que hace 20 años atrás para beneficiar a algunos socios y amigos, o esta nueva subasta de la banda de 5G, que es una entrega del patrimonio por 25 años con renovación de 25 años más, similar a la entrega del puerto de Montevideo. Bueno, ya no se sabe más. Parecía que esto iba a terminar por ahí y ahora también han avanzado en la licitación, en el pliego de condiciones para licitar la explotación del cemento, Portland y la cal de nuestro país en manos del ANCAP. Bueno, no hay posibilidad de colocar una nueva denuncia más a lo que estamos continuamente nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, la población en todos los rincones. Sí tenemos una reserva de lucha, de unidad, de solidaridad, como lo han demostrado todos los trabajadores y las trabajadoras en estos días, clamando por sus derechos y defendiendo la soberanía, la libertad y, como ya decíamos, y como hace 50 años lo repetíamos, la democracia en nuestro país. Salud, compañeros y compañeras. Asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Muy bien, teníamos entonces allí la columna del compañero Juan Castillo. Ya tenemos sobre nuestra mesa, que si querés dejarla chiquitita en el fondo, la musiquita, Fede, que está lindo como para acompañar. Esta canción de 4 pesos de propina, que en este 20 de mayo ha sido uno de los temas que se han utilizado mucho de los nuevos, que han aparecido. La cultura siempre aporta a esta cuestión de la memoria, y esta es una de las canciones que en este 20 de mayo ha sonado mucho en los videos, más allá de las clásicas, ¿no? Bueno, decíamos que tenemos sobre la mesa de trabajo el Popular, el semanario, Victoria. ¿Qué tenemos como para compartir algún titular antes de irnos a la pausa? Mira, más allá de toda la cobertura que se hizo sobre el 20 de mayo, que es muy completa, donde hay una entrevista a Graciela Montes de Oca, donde ella hace un análisis de todo, de las marchas, que como decíamos fueron 77 en todo el país. También hay unas páginas con fotos de varias partes del país con actividades justo del 20 de mayo. Casi todos los departamentos están representados allí. Después tenemos una nota muy interesante que la empezamos la semana pasada, que hicimos una reproducción del archivo fotográfico del Popular, del diario Popular, que fue declarado Memoria del Mundo.
¿no? Allí también colocamos algunas fotos históricas. En una de ellas incluso está Mercedes Sosa, que viene a un festival organizado por el diario El Popular, el festival. Sí, ese, la vi el otro día. Sí. Después que el compañero dio la página, entré a mirar las fotos y me encuentro con esa foto maravillosa de Mercedes Sosa, Exacto, divina. con los brazos al aire, así con Sí. el poncho, organizado, no podía creer. Sí, exactamente, por el diario El Popular. En Y el ahí 72. tenemos también una foto del sepelio de Liberarse, ¿no? Que Imponente. fue multitudinario. Nunca había visto una imagen Y así. también tenemos imágenes más cotidianas, digámoslo así, de obreros de la construcción en la Ciudad Vieja. Y tenemos una protesta de jubilados Hermosa, enfrente sí. ahí a lo que era el palacio, a lo que es el Palacio Sí. de Esteves, ahí en la Plaza Independencia, y el festejo de la Caravana de la Victoria del Frente Amplio en el 71. Hay varias de la Caravana de la Sí. Victoria, primeros planos, planos detalles, planos generales. Realmente estamos hablando del año 71, del año 64, del año 68. Todo exactamente es lo maravilloso. que cubrió el Popular, que fue del año 1957 hasta el 73 en noviembre, cuando fue clausurada por la dictadura. Abajo tenemos un recuadro, Orgullo y Memoria se llama, que es una pequeña entrevista que le hicimos a Marcelino Bosch, presidente de la Asociación de Ex Trabajadores del Popular, que Ahí nuclea va. exactamente a todos quienes llevaron adelante este trabajo maravilloso Ujú. durante todos esos años, donde expresan su orgullo y su felicidad Claro. porque esto sea parte del patrimonio de la humanidad. Hermoso. Sí, tuve una oportunidad hace muchos años de entrevistar también a los compañeros del ex trabajadores del Popular, que siempre recuerdan con mucha emoción y con mucho Claro, orgullo. y todo preparando para el 9 de julio, que es el aniversario número Exacto. 50 del asalto al edificio donde estaba Exactamente. instalado el Popular y donde está el edificio Lapido, cerca de la Plaza del Entrevero. Bien. Y otros puntos que quiero también Dale. destacar del diario es el Portland de ANCAP en vías de ser privatizado, una nota de Vicente Iglesias, representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, Ujú. donde él denuncia el llamado a licitación, a las apuradas, de todo lo que es la estructura del Portland de ANCAP, ¿no? Ya en su momento habían también privatizado una parte del alcohol, ahora vienen por el Portland. ¿Y qué sigue en esto de las empresas públicas? Los compañeros de la cooperativa, perdón, de la coordinadora de sindicatos de ANCAP estuvieron en la mesa política del Frente Amplio, yo participo por las bases en la mesa política, y ellos mencionaban una cosa incluso más estructural, que lo que ellos denuncian es que las empresas vienen por la piedra caliza, por la materia prima específicamente, que de ahí se deriva todos los demás productos, ¿no? Y que además la piedra caliza en Uruguay tiene distintas características según la zona, no es lo mismo la que sacan de una parte del territorio de la que sacan de otra, que permite hacer productos específicos para cada situación. Eso me parece que es relevante, porque no Muy solo relevante. es el Portland, porque a través de la privatización de Portland van hacia querer adueñarse de nuestra Están materia prima. privatizando los recursos estratégicos del país. Exacto. Cuando nosotros vemos el petróleo en otros lados que lo defienden y que, bueno, o el litio que ahora se quiere que sea parte del Estado, por ejemplo, en México, que López Obrador está tratando de imponer eso. Bueno, en nuestro país es la tierra, la piedra caliza, el agua. Ahora el que hablamos agua. mucho del agua, el agua es fundamental. Y lo otro que él destaca en esa nota, que es bueno recordarlo, que también el manejo del Portland por parte de ANCAP permite un control de precios, Claro. sobre todo para la obra pública. Y ahora eso no va a existir, va a estar el manejo y el control de los precios en manos de los privados. Por lo tanto, van a poner el precio que se les antoja y para la obra pública eso obviamente va a aumentar el costo. ¿Y quién paga eso? El pueblo uruguayo, como siempre. Con la plata de nuestros impuestos le vamos a estar pagando a las multinacionales, ¿no? Yo prefiero con la plata de mis impuestos mejorar las escuelas, mejorar los liceos, La ¿no? salud. La salud, tener vivienda, que con la plata de mis impuestos pagarle a las multinacionales el producto más caro para poder hacer la escuela, por ejemplo, ¿no? Porque la escuela se hace las obras se hacen con Portland, entre otras cosas. Es terrible. Después queríamos destacar dos notas más Dale. internacionales en este caso, que pronto vamos a tener una sección internacional también aquí en el Popular. Sí, se vienen cositas. Se vienen cosas, sí. Sí, Esperan, generando expectativas, se llama. claro, se vienen cositas. Se llama una nota hecha por Liberarse, la UJC, darle un beso al mundo y nada más. Está referido al cumpleaños número 60 de las Brigadas Médicas Cubanas,
que aquí en Uruguay han hecho muchísimo. Y bueno, un saludo entonces y un fuerte abrazo a los médicos cubanos que están en nuestro país y en el resto del mundo contribuyendo a la salud de la humanidad. Ya que estamos hablando de Cuba y de la solidaridad, quería decirles que ya el miércoles se hizo la primera reunión de las brigadas voluntarias para ir a Cuba, que hace tiempo que no van, que nosotros no estamos yendo como país. Bueno, se abrió nuevamente el grupo, estén atentos y atentas quienes quieran ir a Cuba en las brigadas voluntarias. Realmente es una experiencia maravillosa por lo que escuché ahí, todo a donde uno va, en fin. Estén atentos, entren a la página del PIT-CNT y súmense porque recién está arrancando el grupo y es posible ir. Muy buena acotación, sí. Paola, porque es importante para que la gente lo sepa. Y una última nota que pasa casi desapercibido y no le dan mucha publicidad, que es la contratapa hecha por Gonzalo Pereira, que siempre nos sorprende con sus excelentes contratapas. Ahí tenemos una que se llama La deuda sin techo y habla ni más ni menos que el déficit que tiene Estados Unidos. Sí, tremendo. Millones y millones, y que como quien no quiere la cosa, para no tener que pagar ese déficit, se sube el techo de la deuda. Claro. Entonces quiere decir... ¿Se subió al final? Se está en eso. Están en eso. Entonces van subiendo el techo de la deuda, los estadounidenses, ¿no? Arreglan las leyes de acuerdo a lo que a ellos les conviene, y entonces arreglan su economía. En realidad es un parche. Tengámoslo así. Sí. Es un parche. Y bueno, la deuda de Estados Unidos es astronómica, aunque ustedes no lo crean, siendo el país que tiene la deuda más grande del mundo, está endeudado hasta las manijas, y qué casualidad, ahí no vemos al Fondo Monetario Internacional hacer ni presionar ni... Porque ni son nada. ellos. Porque son la misma gente. Es como el dibujito ese de Spider-Man, que se apunta uno al otro. ¡Ay, sos vos, la misma! El meme. Es meme. Bueno, tenemos que redondear, Victoria, que ya estamos y media. ¿Vamos a la pausa entonces? Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos un par de entrevistas interesantes sobre el tema del plan de alimentación del MIDES y sobre el tema del agua, así que nos encontramos a la vuelta de la pausa. Bueno, volvemos entonces nuevamente con esta hermosa canción Como un río de 4 pesos de propina. Tenemos varias, como le decíamos antes de irnos de la pausa, un par de entrevistas, 2 entrevistas que queremos compartir con ustedes. La primera que vamos a escuchar ahora, se le hicimos al presidente de FOSE, del sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de OCE, para ponernos a tiro, digamos, en qué está la situación del agua, de la crisis hídrica y qué tienen para decir los trabajadores y trabajadoras organizadas de OCE al respecto. Así que si te parece, Victoria, Federico, ¿vamos? Muy bien, estamos en comunicación con Federico Kramerman, presidente de FOSE, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de OCE, para conversar un poco en relación a cuál es la situación actual de la crisis hídrica que nos está atravesando ya desde el principio de mayo, en principio, ¿no?, cuando nos enteramos todos y todas en realidad de la mezcla del agua dulce y el agua salada. ¿Cómo andás, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué nos puedes decir acerca de la situación que tenemos en este momento? Bueno, de preocupación, sigue siendo de preocupación a pesar de las lluvias que han caído, que son lamentablemente totalmente insuficientes para revertir el escenario que es básicamente de agotamiento de las reservas de agua dulce, principalmente las de la cuenca del río Santa Lucía, que es de donde se abastece la planta de aguas corrientes de OCE, que es en donde se procesa para el agua potable para Montevideo y área metropolitana, que estamos hablando de casi 2 millones aproximadamente de uruguayos, ¿no? Por lo tanto, la situación sigue siendo grave. FOSE hace tiempo que denuncia la falta de personal y cómo esto cada vez se ha ido agudizando más. La Intendencia detectó más de 300 pérdidas, que también FOSE ya lo había denunciado, la cantidad de agua que se pierde por las pérdidas, y el presidente de OCE manifestó que iban a tomar personal para tratar de atender esto. ¿Esto ha sido así? ¿Cómo está la situación al respecto? No, bueno, para dar una idea primero de cuán impactante es la falta de personal, el último llamado externo en la OCE para que entrara gente fue en el 2018, hasta la fecha no entró más nadie, ¿sí? Y en ese lapso de tiempo ya pasamos más de 1000 puestos de trabajo perdidos. Es una empresa que tiene 3100 funcionarios presupuestados, eso para dar esa idea de que el impacto es muy grande, y en áreas operativas como las cuadrillas de calle, que son las que tienen que arreglar los caños, tienen la consecuencia directa en el atraso y demora
que justamente lo que nosotros denunciamos es en plena crisis que sea la propia OCE la que ha perdido el agua, y de hecho ha sido parte de la causante, no de la sequía obviamente, pero sí de que se gastara tan rápido la reserva de agua dulce, que es no olvidé decir en la respuesta anterior, en la represa de Paso Severino, que se agotó muy rápido. Bien, entonces este movimiento que iba a hacer OCE en relación a atender estas pérdidas no se ha hecho. No, hay un llamado externo en curso, sí, con tiempos que la propia falta de personal también impacta en el área administrativa y vuelve más lento todos los procesos, que salió en octubre y que todavía está en proceso y no entró nadie. Nosotros ahí exigimos dos cosas. Primero, que en el mismo llamado se aumenten los cupos, el llamado está vigente, ¿sí? Está corriendo ahora, pero se aumenten los cupos y se utilicen las mismas listas de prelación para que no haya que iniciar otro proceso, digamos, y no perder tiempo. Y por otro lado, que se cambie el artículo del presupuesto de OCE, está vigente, que dice que se elimine el 67% del personal vacante, porque en la OCE sigue vigente la eliminación y la reducción de personal. En plena crisis hídrica eso sigue procesándose, se siguen eligiendo cargos. Entonces nosotros la exigencia es que ingrese gente sin demoras y que además corten con el achicamiento del personal en la OCE. Bien. Hace menos de una semana FOSE denunció en las redes sociales que en medio de esto de la sequía están sufriendo persecución laboral y sindical. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay unos procesos de sumario vinculados a un área específica de la OCE que llevaban 3 años en investigaciones y demás, y que de un momento a otro vamos a decir, se pisó el acelerador, y en algunos casos se proponen destituciones de funcionarios que, sin entrar a discutir los procesos administrativos en sí, se omitió la responsabilidad de los mandos medios, por ejemplo, ¿sí? Que ni siquiera son cuestionados, y se pasa a sanciones como la destitución de funcionarios sin mediar sanciones previas ni demás. Algunos de ellos son delegados gremiales, además. Todo en tiempos no usuales desde el punto de vista de la velocidad con la que ocurren las cosas acá. Entendemos nosotros, aprovechando que todos estamos muy pendientes de la crisis hídrica, ¿sí? Y además, bueno, eso, destinando tiempo y recursos a procesos de ese tipo cuando tenemos otras emergencias. Pero bueno, la política que se impone acá. Volviendo al tema del agua, ustedes habían manifestado también que además del tema de la mezcla del agua salada, había otros elementos en el agua que había que prestarle atención. Nosotros lo que decimos que la tranquilidad que quiso dar el secretario de Presidencia Delgado con esto de la conferencia de prensa es que la tranquilidad no se decreta ni se anuncia, la tiene que dar por la vía de los hechos, y uno de esos hechos es darle a la población la información, en este caso del contenido del agua. ¿Sí? Si en la pandemia nos decían todos los días los enfermos, los contagiados, las camas libres, ¿no? ¿Por qué ahora datos que la OCE mide, por cierto, 4 veces por día, todos los días? La OCE mide 90 parámetros, nosotros no decimos que den los 90 parámetros porque algunos no tienen la misma prioridad, pero sobre los principales, particularmente por ejemplo de la sal, es que no debería ser librado un tema de si al ciudadano le parece que está mucho o poco salada el agua, porque eso se mide y se sabe con exactitud cuánta sal tiene el agua, cuánta sal en realidad justamente, cuántos cloruros y cuántos sodios, ¿sí? Pero bueno, tienen que decirlo día a día o periódicamente, pero decir el dato, no decir los eufemismos que han usado hasta ahora, que no es potable pero bebible, es segura, esas cosas no están definidas. Lo único que está definido es si el agua es potable o no, y después se miden parámetros de manera científica, no subjetiva, digamos. Esa es nuestra crítica principal. Bien. Yendo un poco más a la cuestión estructural, Becha publicó hoy una investigación en la que da cuenta de que 19 empresas autorizadas por DINAGUA consumen gratis la misma cantidad de agua que toda la población del país. Y vos en una entrevista manifestabas que lo que hay que modificar no es una cuestión ambiental, sino una cuestión del modelo económico. ¿Podés profundizarme un poco en ese sentido? Sí, claro, y me parece, te dejo la pregunta porque va a la causa de fondo, porque si no parece que vivimos una sequía porque es solo un fenómeno climático, no sé, un castigo de alguna divinidad, ¿no? Y no es así. El problema del agua, una cosa es el fenómeno climático que sí existe, y otra es el problema del agua dulce, disponible para que la OCE potabilice, con la cual en realidad, como consecuencia del modelo económico, tiene enormes competidores. Todo el modelo del agronegocio, solo por mencionar los más característicos que son la soja o el arroz, solo la soja consume en agua 20 veces más que lo que la OCE toma para potabilizar. Por poner un ejemplo, 20 veces más que lo que consume la planta de aguas corrientes.
5 veces más el arroz. Lo dejé para el final, pero las plantas de celulosa y con todo el modelo forestal consumen 20 veces más. ¿Sí? O sea, solo la planta UPM2 en el Río Negro se equivale a 10 veces aguas corrientes. Alguno me dirá, bueno, no está en el río Santa Lucía y no sería parte del problema. No, eso es verdad, sí, pero está relacionado de fondo con que el uso del agua en el Uruguay está destinado para priorizar el lucro del capital por sobre las necesidades humanas. Un dato bien concreto, solo en la cuenca de Santa Lucía existen 400 embalses de emprendimientos privados que sacan el agua antes de aguas corrientes, es decir, que utilizan el agua para riego, para sus emprendimientos. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de que alguien tenga su campo, ojo, pero sí que hay un problema claro acá de para qué se usa el agua, donde básicamente se prioriza el modelo económico, en el sentido de que no hay un control final real, ni hay un límite, y tampoco se cobra, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, el agua que utiliza UPM, que equivale 10 veces el agua que consumimos 2 millones de montevideanos, no paga. ¿Sí? No va a pagar nada, no paga un peso, no siquiera paga un canon con el cual quizá podríamos financiar obras de infraestructura para agua potable. Nada de eso sucede. Entonces, y se mantiene, digamos, como consigna, te lo digo, el agua dulce para el capital va y a la gente le termina saliendo agua salada. Hay un problema de fondo de modelo económico que obviamente exacerba las diferencias de clase. Eso es así. Bien. Este miércoles 31 de mayo es la movilización en defensa del agua. Así es. Nosotros en trabajo conjunto con la dirección del PIT-CNT llegamos a la mesa representativa a explicar, y si me permitís, lo que está detrás de la movilización es en defensa del agua, no únicamente por el tema del agua salada para el ciudadano, sino por el impacto que esto va a tener y que si la situación no mejora y se agota definitivamente la reserva de agua dulce, y que entonces los niveles de sal van a aumentar mucho más, tiene dos problemas, y ese es nuestro planteo por el cual llegamos a la movilización. El impacto en muchas áreas de la industria que utilizan el agua de OCE como materia prima, ¿sí? Que entonces vamos a encontrarnos con cámaras empresariales justificando seguros de paro o despido por la crisis del agua, y de vuelta siendo los trabajadores los que terminemos pagando el costo de una crisis muy mal gestionada por otros que no somos los trabajadores, y después la consecuencia así en el consumo humano de, bueno, que te termina dando como recomendación el propio Ministerio de Salud Pública de pasarte al agua embotellada. Nosotros decimos, bueno, pero eso no es igual para todo el mundo. O sea, hay un dato oficial que el propio gobierno da, es que 500.000 de uruguayos ganan menos de 25.000 pesos, más si le sumamos jubilados, más si le sumamos los desempleados. Es decir, ¿y esta gente cómo hace para pasarse al agua embotellada? Lo primero que planteamos nosotros, que tiene que haber mecanismo de subsidio, el primero, exonerar de la tarifa de OCE. ¿Sí? No le podemos estar cobrando el agua de OCE, que además es de peor calidad que antes, a quienes de golpe tienen que, estamos hablando de que 2 bidones de agua embotellada pueden representar la mitad del salario, 2 bidones por día, quiero decir. Sí. ¿No? En un mes se me puede ir medio salario solo en comprarme el agua. Entonces, como hay gente que no va a poder. Y al mismo tiempo, que se intervenga en el mercado del agua embotellada, porque si no acá va a haber acaparamiento, va a haber suba de precios. Ya Cambado anunció, digo, no sé hasta la razón, ¿no? Anunciando el quiebre de stock. Así como se rige el precio de la leche o del pan de manera oficial, que se haga con el litro de agua. Porque si no va a haber gente que en plena crisis hídrica no va a haber ni una botellita de medio litro. Entonces, esos son los planteos que nos llevaron a, o sea, no solo el problema de los trabajadores de la OCE, sino como clase trabajadora, a plantearnos en la mesa representativa del PIT-CNT, que salió unánimemente apoyada, y así desembocamos en la movilización 31 de mayo en el centro de Montevideo. A las 5:30 desde la Intendencia para movilizarnos hacia Torre Ejecutiva, dado que es ahí, al gobierno al que le tenemos que exigir respuestas a esto. Bien, bueno, te agradecemos mucho la disponibilidad y la información que nos trasladaste, y estamos a las órdenes ante cualquier información que pueda surgir. Bueno, Robert, muchas gracias a ustedes. Dale, gracias, chao. Era Kramerman, dirigente de la Federación de Funcionarios de OCE, Sí. quien hablaba con nosotros de este tema que nos ha venido molestando en el día a día hace un tiempito ya, ¿no? ¿Cuánto hace ya? Y a principios de Sí. mayo fue que se informó que se comenzaba a mezclar el agua dulce con el agua Pero el tema venía de antes. Claro. Y es un tema estructural. Sí. Y también aquí es bueno destacar lo que decía también Kramerman y volverlo a resaltar, el tema del papel de las empresas agroexportadoras de este país en todo esto, ¿no? No específicamente, puntualmente en el tema de la sal, sino en los recursos, que hablábamos hoy de los recursos estratégicos, y acá estamos hablando del agua. Por ejemplo, en el caso de la industria de la carne, gasta 20 veces más
de agua dulce que es lo que gasta la OCE para hacer el agua potable, ¿no? Porque acá tenemos un problema, nos falta agua dulce para que el agua salada no sea tan salada. Agua dulce, agua salada. Y bueno, entonces la carne, al gastar esa cantidad de agua dulce, está desperdiciando un recurso fundamental para la vida, no para cualquier cosa, para la vida. Estamos hablando de la vida esencial. Sí, esto que planteábamos en la entrevista, que sacaba a la luz Brecha en una publicación que creo que fue ayer, de que 19 empresas, solo 19 de las que están enchufadas en el tema del agua, solo 19 empresas consumían en un año la misma cantidad de agua que toda la población del Uruguay. Estas cuestiones que empiezan a salir que están buenas, porque no necesariamente sabemos estas cosas, no. Y esto es lo que está detrás además, del modelo productivo, que hay que hacerse cargo, no se salva nadie acá. No. No se salva nadie. No se salva nadie, es el modelo productivo que hemos tenido hace años. Todos tenemos que cambiar la cabeza y buscar una alternativa, porque el agua ahora ya no tenemos cómo mirar para el costado. Antes parecía algo ilimitado. Sí, ¿no? de los ambientalistas, los ecologistas. Exactamente, era algo ajeno. Bueno, ahora ya vimos que no. Ahora ya nos golpeó con todas las consecuencias que tiene, hay que cambiar la cabeza. Bueno, ahí la discusión programática del Frente Amplio, por ejemplo, tiene algo importante para discutir y pensar cómo se va a plantear. Exactamente. Bueno, tenemos otra entrevista, en este caso con Carlitos Moreira, presidente de UDMIDES, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de MIDES, que va a conversar con nosotros, en realidad vinculado al Plan de Alimentación Territorial, el PAT. Recuerden ustedes, el PAT es el plan que presentó el ministro Lema para sustituir el apoyo que se le estaba dando a las ollas populares. Y bueno, aquí Carlitos Moreira nos cuenta un poco cómo la evaluación de este plan, que parece que no es muy buena. Federico, si te parece, vamos a la entrevista. Nosotros primero lo que nos interesa hacer es denunciar que el 28 de febrero el MIDES dejó de asistir a las ollas populares a través del convenio que existía con Uruguay Adelante, y a partir de ahí anunció la implementación de un nuevo programa de alimentación territorial, PAT, que le llaman, que empezaría a funcionar a partir del 10 de abril. Nosotros el 27 de marzo suscribimos un comunicado que hicimos desde toda la COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, donde denunciábamos problemas en la implementación de dicho programa y que se planteaba que, dada la forma en la que se ven implementando, no iban a llegar a tiempo a implementarlo. El hecho es que al día de hoy, a 3 meses de haber dejado de asistir a las ollas populares, el programa Alimentación Territorial está lejos de su objetivo, que era entregar 10.000 viandas diarias de alimento a la población vulnerable en la zona metropolitana. De 12 puntos que se iban a implementar, 6 que estaban fijos y 6 que eran móviles, al día de la fecha solamente están funcionando parcialmente 2 de esos 12 puntos fijos, lo que significa que se está entregando menos del 10% de las viandas que se habían planificado y anunciado en el mes de marzo. También nos interesa denunciar que el MIDES nunca informó de manera clara a la población cuáles eran los mecanismos para que las personas se pudieran inscribir a este programa, ya que durante los primeros días de marzo se habilitó la inscripción desde las oficinas territoriales y los equipos territoriales del MIDES, pero no se le informó a la población para que vaya a inscribirse, y luego estuvo 2 días un formulario por internet para que la gente se inscribiera, que tampoco se difundió, y se empezó a difundir después que se cerró. De hecho, hoy en día las inscripciones están cerradas y ni siquiera los equipos técnicos ni la ciudadanía conoce un procedimiento para poder postularse, y tampoco se conocen cuáles son los criterios que deben cumplir quienes puedan postularse. Sobre el sistema de alimentación, nosotros lo único que celebramos acá es que el MIDES haya asumido el objetivo de dar una respuesta ante la situación de hambre que pasan miles de personas, respuestas que entendemos que primero llega tarde, porque se implementa 3 años después de que empezó a surgir una emergencia alimentaria importante, y además se hace de forma totalmente desordenada, ya que no hay un mecanismo claro, y el proyecto que se utiliza es un proyecto totalmente asistencialista, que entendemos que además no es eficiente, porque el mecanismo incluye un gran desempeño logístico para todos los días darles la vianda de alimento a las personas, y además genera un alto nivel de dependencia, o sea que las personas todos los días tienen que ir a buscar su plato de comida congelada para poder comer solo por ese día. A esto nosotros le sumamos que actualmente existen más de 5.000 solicitudes pendientes
para personas que quieren acceder al Sistema Nacional de Comedores del INDA, donde el MIDES todavía no ha dado una respuesta a esas solicitudes. Las inscripciones en los comedores cesaron, o sea, no se permite que más gente se pueda inscribir, y esto es debido a que los cupos ya se cubrieron y los recursos humanos que están abocados a los comedores los destinaron para el nuevo programa de alimentación. Entonces, esta información tampoco fue trasladada desde las autoridades a los equipos que tienen que dar respuesta, lo cual también genera dificultades, porque son las trabajadoras y los trabajadores del MIDES los que, sin tener una respuesta clara por parte de las autoridades, tienen que buscar la forma de excusarse en no inscribir en un comedor, por ejemplo, a una persona que realmente está necesitando asistencia alimentaria. Nosotros acá la principal conclusión que sacamos es que existe un objetivo del MIDES que consistía en intentar desarticular el trabajo que venían haciendo las ollas populares, que era un trabajo no solo de dar respuestas, sino que además era un trabajo de organización barrial, y el Ministerio se apuró mucho en intentar dejar asistir a las ollas, pero después no se tomó con la misma fuerza el brindar la solución definitiva de forma rápida. De hecho, han pasado 3 meses y seguimos sin dar respuesta sobre eso. Puntualmente sobre el tema de las viandas que se están entregando, sí. Nosotros denunciamos en su momento un costo importante. Sí. El MIDES adquirió a través de 3 empresas distintas por un monto de 148 millones y pico de pesos la adquisición de 1.200.000 viandas congeladas, lo cual, sumado a los costos de distribución, entrega y toda la logística, significan un costo aproximado de 200 pesos por vianda, lo cual creemos que es un monto bastante elevado, no por la comida en sí mismo, sino por lo que implica. El MIDES está gastando cerca de 6.000 pesos por persona por mes, solamente para asegurarle un plato de comida diaria, y no está generando ningún otro tipo de política que permita a las personas superar la situación en la que se encuentran actualmente. Los controles que hizo el MIDES a través del INDA son controles que hizo a nivel inicial, donde obviamente las empresas, cuando presentaron las viandas, eran unas viandas que se miraban y desde el punto de vista nutricional estaban correctas, que así lo establece la licitación. De hecho, esas fueron las viandas que el propio ministro le invitó a los legisladores de todos los partidos políticos a que vayan a aprobar. El tema es que, obviamente, con el volumen de viandas que estamos hablando, el MIDES no tiene la infraestructura de poder controlar que efectivamente todas las viandas sean correctas y tengan el tamaño y la proporción deseada. Entonces ahí obviamente juega una empresa que intenta maximizar su ganancia y lo hace afectando al eslabón más débil, que es la persona que no tiene para comer. Por eso nosotros además entendemos que el mecanismo, por la gran logística que significa, es un proyecto demasiado ambicioso, que sale carísimo y que termina siendo ineficiente e inefectivo en su aplicación porque no cumple los objetivos. Otra de las cosas que decía el proyecto era que en ese punto fijo, por lo menos en estos 2 que vos me mencionás que están funcionando, iba a haber una persona que era la que se encargaba como de distribuir la comida y otra persona que iba a ir a ser un funcionario de MIDES que en ese encuentro podía asesorar a las personas en lo que tiene que ver con el acceso a las prestaciones o algún derecho. ¿Eso ocurre o no? La persona está yendo, sí, o sea, están yendo trabajadores del MIDES, además de los contratados por el MIDES, que también los consideramos trabajadoras y trabajadores, bien, a generar ese asesoramiento. Lo que sucede en muchas instancias, en lo que se centran es cuando va una persona que no está registrada, que no está habilitada, se la revisa, se ve que no está habilitada y ese trabajador o trabajadora lo que puede hacer es igualmente otorgarle una vianda si quedan en stock por ese día y mandarlo a la oficina territorial más cercana para que haga el trámite, para después poder recibir la vianda de forma permanente. El tema es que esa persona cuando va a la oficina hoy no se la está escribiendo tampoco. Entonces es un poco un engaño, que le damos una vianda solo por ese día, lo mandamos a la oficina, pero después en la oficina no se puede inscribir. ¿Y la orden que tiene el funcionario es enviarlo a una oficina territorial aún sabiendo que no están abiertas las inscripciones? ¿Tiene que hacer eso? O sea, la orden que tiene el funcionario es que la persona tiene que inscribirse.
Y el Claro. mecanismo para inscribirse es la oficina territorial, pero cuando va a la oficina territorial no tienen las trabajadoras y los trabajadores de la oficina territorial la opción habilitada para inscribirlos al sistema. El ministro anunció en la comparecencia que hizo en el Parlamento el 26 de abril que ellos pensaban empezar a generar algunos días del mes, a principio de mes, y habilitar que en ese periodo se puedan hacer inscripciones para que la población estuviera enterada. Lo concreto es que en mayo eso no existió y no está anunciado o previsto que vaya a suceder ahora a principios de junio. Entonces, para tenerlo claro, se abrieron unas inscripciones de manera muy desordenada. Esas personas que se inscribieron no necesariamente todas están recibiendo su alimentación, porque a su vez hubo dificultades para efectivamente poner los puntos y poder distribuir la comida. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, de hecho, de forma desordenada y sin informar a la población se llegaron a inscribir más de 8.000 personas. Sin embargo, al día de hoy se están entregando alrededor de 300, 400 viandas. Muy bien, teníamos entonces allí al dirigente de UDMIDES, Carlitos Moreira. Realmente muy preocupante la situación. Hay muchas personas que tienen mucha necesidad. Conversábamos también con el compañero Pedro Rodríguez de las ollas populares cuando estábamos armando este tema que está en el Popular en papel, en el semanario, y él mencionaba que siguen yendo las personas a las ollas populares, que realmente la situación es dramática porque están haciendo un esfuerzo enorme para poder seguir abasteciendo algunas de las ollas que van quedando. Entonces me parece que hay que reflexionar mucho en relación a esto de que Mides dejó de entregarle la comida a las ollas populares, los insumos, porque efectivamente quería derrumbar esta cuestión organizativa popular, pero después dejó a la gente sin comida. Hay cientos de personas que no están pudiendo alimentarse porque el Mides tomó esta decisión basada en una cuestión ideológica. Y encima lo está haciendo mal, por lo que dice... Y encima lo está haciendo mal. De las 10.000 viandas comprometidas, como decía Carlitos Moreira, solamente se están entregando 300, 400. No hay perspectiva de que esto vaya a mejorar. Y tenemos cupos llenos en los comedores y más de 5.000 personas en lista de espera. Y los recursos que se iban a utilizar justamente para que esas personas pudiesen acceder al cupo del comedor, los recursos humanos se pasaron a este plan que no está funcionando. O sea, desastroso lo que está haciendo Mides. Y me da la impresión que están haciendo como aquello de barrer abajo de la alfombra, sí, y que no se vea, ¿no? Pero se ve. Se ve, mucho, se siente. Se siente, aunque estén sacando a la gente 18 de julio que duerme en la calle, la gente se ve. Por más que quieran ocultarlo, eso es imposible. Bueno, Victoria, estamos terminando. Vamos a entregar tempranito para los compañeros y compañeras que vienen después. Nos despedimos, ¿te parece? Nos despedimos y nos estamos viendo el viernes que viene a las 10 de la mañana aquí en punto, de 10 a 11 de la mañana, El Popular en radio, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Salud, gente. Caminaré en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminaré en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló. Y una noche de frío, flores en margaritas, a recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminaré en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminaré en silencio, ruidosa como un río, acá nadie está sola, acá hay necesidad. El cielo que se esconde tras tu silueta gris.